La soledad, a menudo vista como un espacio vacío, es en realidad el terreno donde crece la creatividad. Si nos detenemos a pensar, ¿no es la soledad un espacio donde las ideas se encuentran? Donde la mente puede dar forma a lo que de otro modo quedaría oculto en el ruido constante del mundo? Leonardo da Vinci, un hombre que vivió entre las sombras de la soledad y el bullicio de la fama, entendía que sólo en el silencio se encontraba la verdadera libertad de pensar y crear. A veces, el alma necesita de la soledad para escuchar lo que no puede oír cuando está rodeada, dijo Leonardo en sus escritos, sin que las palabras exactas quedaran registradas, pero con la verdad penetrante que de manera intuitiva todos conocemos. La soledad, para él, no era ausencia de compañía, sino una presencia profunda consigo mismo, una oportunidad de explorar sin distracciones. Imagina por un momento la mente humana como un lienzo vacío, listo para recibir el primer trazo. Sin el espacio de la soledad, ese lienzo nunca podría alcanzar su potencial. Leonardo entendió que sólo cuando nos alejamos del ruido del mundo podemos ver con claridad, pensar profundamente y, lo más importante, permitir que nuestra imaginación vuele sin restricciones. En su caso, la obra maestra La Mona Lisa, por ejemplo, no nació en medio del bullicio de Florencia, sino en la quietud de su mente y de sus largas horas de introspección. ¿Qué pasa cuando realmente estamos solos? La soledad abre la puerta a pensamientos y emociones que normalmente quedarían ocultos por el ajetreo de nuestra vida cotidiana. De repente, sin la influencia de las opiniones ajenas, comenzamos a confrontar nuestra propia mente, y en este enfrentamiento con nosotros mismos no encontramos las respuestas a muchas de nuestras preguntas. La creatividad, al final, es un acto profundamente personal, un diálogo entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Pero la soledad, como la exploración de uno mismo, puede ser aterradora. Nos enfrentamos a la quietud de nuestro interior, a las dudas y miedos que hemos enterrado bajo capas de distracción. Al igual que un pintor que enfrenta un lienzo en blanco, puede ser desalentador no saber por dónde empezar. Sin embargo, en ese vacío, en esa aparente ausencia de estímulos externos, está el potencial más grande que tenemos, la capacidad de crear lo que aún no existe. Leonardo, en sus años de búsqueda, encontró en la soledad la base de sus más grandes descubrimientos. Se sumergía en la naturaleza, observaba el vuelo de las aves, el flujo del agua, el movimiento de las estrellas, y todo esto lo estudiaba y lo llevaba a su trabajo artístico y científico. Pero, sobre todo, encontró en esos momentos de quietud la claridad necesaria para transformar sus pensamientos en algo tangible. Su habilidad para captar la esencia del mundo y transformarla en arte y ciencia no fue fruto de la distracción, sino del silencio profundo que él mismo cultivaba. La soledad es, por tanto, un terreno fértil para la creación. No es un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Pero, ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te diste el permiso de estar solo, de pensar sin distracciones, de escuchar las voces de tu propia mente? La respuesta a esta pregunta puede ser más reveladora de lo que imaginas, pues en el silencio es donde encontramos la semilla de nuestras ideas más poderosas. La vida de Leonardo da Vinci estuvo marcada por momentos de soledad, tanto elegidos como impuestos. En muchos casos, la soledad era una consecuencia de su propia forma de ser. Un hombre profundamente introspectivo, que a menudo prefería la calma de su mente a la compañía de otros. Sin embargo, también fue una herramienta que usó a su favor, llevándolo a crear algunas de las obras más grandes de la historia. Pero, ¿qué es lo que realmente lleva a una persona a elegir la soledad? Para Leonardo, la respuesta no era sencilla. Vivía en un tiempo donde la competencia y la presión social eran intensas, y las expectativas sobre los artistas y científicos eran grandes. En este contexto, Leonardo encontró refugio en su aislamiento.
Al igual que un explorador que se aleja del bullicio de la ciudad para adentrarse en lo desconocido, él se retiraba, buscando la paz necesaria para profundizar en sus estudios y su arte. Una de las causas de su soledad fue quizás la profunda curiosidad que lo movía. La sociedad de su época no siempre estaba dispuesta a entender sus ideas revolucionarias, y él sabía que el camino hacia el descubrimiento no podía ser compartido por todos. En sus cuadernos encontramos múltiples referencias a sus estudios de anatomía, ingeniería, arte y filosofía, temas que muchos consideraban demasiado arriesgados o inusuales. En sus investigaciones, Leonardo fue un hombre solitario que desafiaba las normas, y por ello se alejaba del común de los mortales, buscando el conocimiento más allá de lo convencional. En sus momentos de aislamiento, la soledad se convertía en un espejo que reflejaba no solo su genialidad, sino también sus inseguridades y miedos. La ausencia de compañía le permitía explorar sin prejuicios, pero también le dejaba frente a frente con las sombras de su mente. Este contraste entre la claridad de sus ideas y la inquietud de sus emociones le permitió, de alguna manera, comprender mejor su propia naturaleza. Así, la soledad no solo alimentaba su creatividad, sino también su evolución personal. La consecuencia más clara de esta forma de vida solitaria fue la obra monumental que dejó detrás. Sus cuadros, como La Última Cena o La Mona Lisa, son testimonios de un hombre que logró ver más allá de lo evidente, que encontraba belleza en los detalles que otros pasaban por alto. Pero este aislamiento también tuvo sus efectos secundarios. Leonardo, a pesar de sus logros, murió sin concluir muchos de sus proyectos, y sus cuadernos quedaron llenos de ideas inacabadas. ¿Fue la soledad una bendición o una maldición para él? La misma soledad que permitió que su mente volara libremente. También lo dejó alejado de aquellos que podrían haberlo ayudado a materializar sus visiones. Muchos de sus contemporáneos lo consideraban excéntrico, distante y poco sociable. Sin embargo, sin esa soledad, probablemente no habría sido capaz de alcanzar las alturas de creatividad que lo hicieron único. Y aquí surge una cuestión importante. ¿Hasta qué punto el aislamiento personal es necesario para alcanzar la grandeza? ¿O es que la compañía y el apoyo de otros pueden ser también esenciales para el éxito? En nuestra propia vida, la soledad se presenta de diferentes maneras. En ocasiones, elegimos aislarnos para reflexionar, como Leonardo lo hacía, buscando respuestas dentro de nosotros mismos. Otras veces, la soledad nos es impuesta, ya sea por circunstancias externas o por el rechazo social. Lo importante es comprender que, independientemente de cómo se presente, la soledad tiene el poder de influir profundamente en nuestras vidas, para bien o para mal. Si sabemos aprovecharla, puede ser una gran aliada en el proceso de autoconocimiento y creación. La pregunta es, ¿cómo podemos usar la soledad en nuestra vida cotidiana para nuestro propio crecimiento? ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras sombras, a escucharnos sin distracciones, a permitirnos ese espacio de introspección profunda como lo hacía Leonardo? La respuesta no es sencilla, pero en ella se encuentra la clave para desarrollar nuestra propia creatividad y entender mejor quiénes somos. La creatividad es, sin lugar a dudas, uno de los mayores tesoros que podemos cultivar dentro de nosotros. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido, de opiniones ajenas y de distracciones constantes, a menudo es difícil encontrar el espacio necesario para dejar que la creatividad se exprese. La soledad, entonces, se presenta como una herramienta poderosa para desbloquear ese potencial creativo que todos poseemos. Leonardo da Vinci entendió esto de manera profunda. A lo largo de su vida, dedicó incontables horas a la observación, el estudio y la experimentación en solitario. No solo se alejaba del ruido de las ciudades, sino que se sumergía en la quietud para que su mente pudiera encontrar nuevas conexiones, nuevas ideas. Para él,
La soledad era el espacio donde las ideas podían crecer sin las limitaciones impuestas por las expectativas externas. La clave para cultivar la creatividad, según Leonardo, no está simplemente en buscar momentos de soledad, sino en aprovechar esos momentos al máximo. Al igual que un jardinero que cultiva su jardín, es necesario sembrar las semillas adecuadas en el terreno fértil de la soledad. ¿Qué semillas son esas? Curiosidad, observación y reflexión. Leonardo era un maestro de la observación. Cada detalle, cada movimiento, cada sombra, le proporcionaba una oportunidad para aprender algo nuevo. En su cuaderno de notas, no solo registraba sus ideas para pinturas o invenciones, sino también los pequeños momentos que capturaba al observar el mundo que lo rodeaba. En esos momentos de silencio, Leonardo absorbía los detalles más sutiles de la naturaleza, y esa atención minuciosa era la chispa que encendía su creatividad. Para nosotros, esta práctica de observación puede ser igual de poderosa. ¿Cuántas veces pasamos por alto lo que está frente a nuestros ojos? La soledad puede ser el espacio para detenerse y realmente ver, no solo mirar. Al hacerlo, no solo descubrimos ideas nuevas, sino que también aprendemos a conocernos a nosotros mismos de una manera más profunda. Además de la observación, Leonardo también cultivó la curiosidad en la soledad. Lejos de la presión de cumplir con los estándares de la sociedad de su tiempo, Leonardo era libre de explorar cualquier tema que despertara su interés, sin miedo al juicio o al fracaso. La curiosidad es una característica esencial de la creatividad y, en la soledad, podemos dejar que esa curiosidad florezca sin restricciones. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué preguntas surgen en tu mente cuando estás solo sin distracciones? Si aprendes a seguir esa curiosidad, descubrirás nuevas formas de pensar y crear. Por supuesto, la soledad no significa que debamos aislarnos completamente del mundo. La clave está en encontrar momentos de aislamiento dentro de nuestra vida diaria, espacios donde podamos ser verdaderamente nosotros mismos, donde nuestra mente pueda vagar sin presiones externas. Estos momentos nos permiten conectar con nuestra creatividad más profunda, aquella que tal vez no aparece cuando estamos ocupados o rodeados de ruido, pero ¿cómo podemos comenzar a usar la soledad para fomentar la creatividad de manera práctica? Primero, podemos establecer períodos de tiempo específicos en los que desconectemos de las distracciones externas. Esto podría ser tan simple como una caminata sin teléfono, un espacio para leer o escribir en silencio, o incluso un par de horas en las que nos permitamos pensar libremente, sin estar atados a las expectativas de los demás. También podemos practicar la meditación o el mindfulness, técnicas que nos ayudan a estar más presentes en el momento y a abrir la mente para nuevas ideas. Al igual que Leonardo, podemos observar los detalles de nuestra vida diaria y reflexionar sobre ellos. Al hacerlo, es probable que descubramos nuevas perspectivas y enfoques que nunca antes habríamos considerado. La soledad, entonces, no es solo un espacio vacío, es un campo fértil donde podemos sembrar las semillas de nuestra creatividad. Al igual que Leonardo, podemos utilizar este tiempo para descubrir, explorar y crear sin las limitaciones del mundo exterior. Y en ese proceso, no solo nos conectamos con nuestra creatividad, sino también con nuestro yo más profundo. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a abrazar la soledad como una herramienta para tu propio crecimiento creativo? ¿Puedes ver en ella el potencial de descubrir algo nuevo, algo que no sabías que tenías dentro de ti? La soledad, más que una mera ausencia de compañía, es un espejo en el que podemos ver nuestra verdadera naturaleza. Leonardo da Vinci lo sabía bien. Al retirarse al silencio y la calma, no solo encontraba espacio para la creatividad, sino también para la introspección profunda. A través de la soledad nos enfrentamos con lo que realmente somos,
sin las máscaras que usamos para interactuar con el mundo exterior. En la vida cotidiana nos rodeamos de estímulos constantes, las opiniones de los demás, las expectativas sociales, las distracciones tecnológicas. Sin darnos cuenta, vamos construyendo una versión de nosotros mismos que responde a todo esto, pero que rara vez tiene la oportunidad de mostrarse tal como es. La soledad, en cambio, actúa como un espacio donde podemos despojar esas capas y vernos sin adornos. Al igual que un escultor que va quitando el exceso de mármol para revelar la figura en su interior, la soledad nos permite descubrir nuestra forma auténtica. Leonardo comprendía que sólo en la quietud de la soledad se podía alcanzar esta claridad. Lejos del juicio ajeno, de las demandas del mundo exterior, podía conectarse con su ser más profundo. En esos momentos, cuando estaba solo con sus pensamientos, podía ver sin las distorsiones causadas por las percepciones de los demás. Sus cuadernos, llenos de anotaciones, dibujos y pensamientos dispersos, son el reflejo de este proceso, una forma de buscar respuestas a preguntas que sólo su mente podía entender. Es cierto que a menudo evitamos la soledad porque nos enfrenta con nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras sombras internas. Pero lo que Leonardo nos enseña es que este enfrentamiento no es algo que deba ser temido. Al contrario, es una oportunidad para conocernos más profundamente. Cuando nos enfrentamos a nuestra propia mente, podemos descubrir patrones de pensamiento, creencias limitantes y emociones reprimidas que, de otra manera, seguirían dominando nuestra vida sin que siquiera lo notemos. En el proceso de autoconocimiento, la soledad nos obliga a mirar hacia adentro. Sin las distracciones del mundo exterior, somos forzados a confrontar las preguntas y dudas que a menudo evitamos. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué me impide alcanzar mi verdadero potencial? Estas preguntas pueden resultar incómodas al principio, pero son la clave para desbloquear nuestro verdadero yo. Pero no se trata solo de enfrentar lo negativo. La soledad también nos permite ver nuestras fortalezas, nuestra creatividad y nuestras pasiones más auténticas. Al igual que Leonardo, que al estudiar la anatomía humana y la naturaleza encontró una comprensión más profunda de su entorno y de sí mismo, nosotros también podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que bajo las presiones diarias pasarían desapercibidos. La soledad, entonces, no es solo un espacio para enfrentar nuestras sombras, sino también para conectar con nuestra luz interior. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos estar rodeados de personas o en constante movimiento para sentirnos completos. Sin embargo, es en los momentos de soledad cuando realmente podemos conectar con nosotros mismos y con lo que es más importante para nuestra vida. ¿Te has dado el tiempo suficiente para estar solo contigo mismo? ¿Para escuchar tu propia voz sin las influencias del mundo exterior? Es fundamental que aprendamos a utilizar la soledad de manera constructiva. En lugar de ver la soledad como algo negativo o temeroso, debemos verla como una oportunidad para crecer, para conocernos mejor y para abrazar nuestra humanidad en toda su complejidad. Al igual que Leonardo da Vinci, podemos usarla como una herramienta para transformar nuestra vida y nuestro arte interior. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ver la soledad no como un vacío, sino como un reflejo de tu ser más auténtico? ¿Puedes imaginar lo que podrías descubrir si te dieras el tiempo para sumergirte en el silencio y enfrentarte a ti mismo? La soledad no solo ofrece espacio para la reflexión personal, sino que también se convierte en un vehículo esencial para la búsqueda del conocimiento. Leonardo da Vinci, un hombre insaciable en su deseo de aprender, entendió que la soledad era fundamental para expandir los límites del entendimiento humano. Lejos de la presión social y del ruido constante, pudo sumergirse en los misterios de la naturaleza y la ciencia, desentrañando secretos que el mundo de su tiempo no había comenzado siquiera a explorar.
La curiosidad de Leonardo nunca fue conformista. Siempre iba más allá de lo que los demás aceptaban como conocido. Cuando observaba la naturaleza, sus experimentos no eran simples observaciones de la superficie. Su mirada iba más allá. Quería comprender los porqués, las causas profundas, que daban origen a los fenómenos que él veía. La soledad le proporcionaba la paz mental necesaria para formular preguntas sin restricciones y, más importante aún, sin la influencia de teorías preconcebidas. En su aislamiento, Leonardo tenía la libertad de cuestionar todo, incluso las verdades aceptadas. En nuestros propios caminos de conocimiento enfrentamos la misma oportunidad. La vida moderna nos arrastra en un torbellino de información constante y distracciones. En lugar de reflexionar y profundizar en lo que aprendemos, a menudo nos vemos atrapados en el bullicio que nos impide pensar por nosotros mismos. La soledad, como lo experimentó Leonardo, puede ser ese espacio donde la mente se libera de las presiones externas y se encuentra con su verdadera curiosidad. Sin las voces ajenas, somos capaces de escuchar nuestras propias preguntas, las que realmente importan, y buscar las respuestas sin miedo al error. El proceso de descubrimiento que Leonardo vivió es un excelente ejemplo de cómo la soledad puede ayudar a liberar el potencial del conocimiento. Él no solo buscaba comprender lo que ya existía, sino que se atrevió a desafiar las convenciones. ¿Qué habría sido de su famosa investigación sobre el vuelo de los pájaros si no hubieran estado dispuesto a pasar horas observando y cuestionando lo que otros ya habían dado por sentado? ¿O su análisis de la anatomía humana, que le permitió conocer el cuerpo de una forma tan profunda que sus estudios adelantaron siglos de conocimiento médico? Hoy en día, podemos seguir su ejemplo. Si bien nuestras áreas de interés pueden variar, el principio sigue siendo el mismo. La soledad ofrece un espacio donde podemos cuestionar, experimentar, aprender. Al igual que Leonardo, podemos ser valientes al desafiar lo que creemos saber y encontrar nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo utilizamos este espacio en nuestras vidas diarias? ¿Cómo cultivamos la soledad de una manera que nos permita descubrir y aprender más profundamente? En primer lugar, necesitamos crear momentos de desconexión. Puede ser tan simple como apartarse de la tecnología y permitirnos pensar y reflexionar sin interrupciones. La meditación, la lectura profunda y la escritura son otras formas de cultivar este espacio para el conocimiento. Al dedicar tiempo a estas prácticas en solitario, le damos a nuestra mente la oportunidad de profundizar en las ideas y conceptos que realmente nos interesan. La clave aquí es que, al igual que Leonardo, debemos usar la soledad como un medio para expandir nuestros horizontes. Es fácil caer en la trampa de buscar respuestas rápidas o seguir lo que otros nos dicen que es cierto. Pero es en la soledad donde podemos descubrir nuestras propias verdades, nuestras propias perspectivas y desde ahí ampliar nuestro conocimiento de una manera más auténtica. Así que, la próxima vez que busques aprender algo nuevo, pregúntate, ¿puedo hacerlo en soledad? ¿Puedo sumergirme en este conocimiento sin la necesidad de la aprobación o la influencia de los demás? Solo en ese espacio solitario, lejos de las distracciones externas, podrás realmente encontrar la libertad para explorar lo desconocido y encontrar respuestas únicas, como lo hizo Leonardo da Vinci. La soledad, en su aspecto más profundo, no es solo un espacio para el autoconocimiento y la reflexión, sino también un refugio donde la creatividad puede florecer de maneras inesperadas. Leonardo da Vinci, en su constante búsqueda por comprender el mundo y a sí mismo, comprendió que la verdadera creación no depende de estar rodeado por otros, sino de estar en comunión con nuestra propia visión interna. En su retiro y aislamiento, Leonardo pudo conectar con su esencia creativa sin la interferencia de opiniones externas que pudieran limitar su imaginación.
Muchos artistas y pensadores a lo largo de la historia han destacado cómo la soledad les permitió dar rienda suelta a su creatividad. En el caso de Leonardo, sus cuadernos están llenos de anotaciones, dibujos y conceptos que surgieron en momentos de total aislamiento. La soledad no solo le proporcionaba el espacio necesario para desarrollar sus ideas, sino que también lo mantenía alejado de la influencia de las expectativas sociales y culturales de su época. Esto le permitió trabajar en su propio ritmo y, lo más importante, seguir su propia visión, sin preocuparse por cumplir con los estándares de los demás. En nuestra vida cotidiana, la creatividad a menudo se ve sofocada por las presiones externas, la prisa, el cumplimiento de plazos, las opiniones ajenas. Sin embargo, la soledad, cuando se utiliza de manera efectiva, ofrece un espacio libre de estas restricciones. Es en la quietud y el silencio donde las ideas más brillantes pueden surgir. El desafío está en poder identificar estos momentos y aprovecharlos al máximo. Uno de los mayores regalos que la soledad puede ofrecer es el tiempo. En nuestra vida cotidiana, todos estamos tan ocupados que rara vez nos damos el tiempo necesario para reflexionar, para cuestionar, para explorar nuevas ideas. Pero en la soledad se nos da el lujo de tener ese tiempo. Leonardo, al igual que muchos otros genios, entendió que la creatividad no puede apresurarse. Las grandes ideas requieren tiempo, paciencia y espacio para desarrollarse. Así como una semilla necesita tiempo para crecer, nuestras ideas también requieren un entorno tranquilo y sin presiones externas para madurar y dar frutos. La autodirección es otro aspecto fundamental que emerge de la soledad. Al estar alejados de las influencias externas, tenemos la oportunidad de dirigir nuestra propia vida y creatividad. Sin las expectativas de los demás que nos dicen qué hacer o cómo hacerlo, somos libres de seguir nuestras propias pasiones y deseos. Esta libertad es invaluable, ya que nos permite tomar decisiones sin temor al juicio o al rechazo. Leonardo, al trabajar de forma independiente en muchas de sus obras y estudios, se dio la libertad de seguir su propio camino, incluso cuando eso significaba ir en contra de las convenciones de su tiempo. A través de la soledad podemos aprender a confiar en nuestro propio juicio y en nuestras capacidades. Este es un paso crucial en el desarrollo personal y creativo. Al alejarnos de la influencia externa, descubrimos que tenemos dentro de nosotros las respuestas que buscamos. En lugar de depender de la aprobación o las ideas de los demás, encontramos en nuestra propia voz una guía confiable. En términos prácticos, ¿cómo podemos cultivar la soledad como un refugio creativo en nuestra vida diaria? Comienza por encontrar pequeños momentos de desconexión. Esto no significa aislarse por completo, sino más bien tomar pausas conscientes donde puedas estar completamente presente con tus pensamientos y sentimientos. Dedica tiempo cada día para estar solo con tus ideas, ya sea escribiendo, dibujando, reflexionando o simplemente observando el mundo a tu alrededor sin ningún otro objetivo que el de ser. A medida que te adentras más en la soledad, comenzarás a notar cómo se abren nuevas puertas creativas en tu mente. La clave está en ser paciente y permitir que las ideas se desarrollen a su propio ritmo. Al igual que Leonardo, debes darte permiso para experimentar sin miedo al fracaso. La soledad, en este sentido, es un espacio de libertad creativa donde todo es posible. No se trata de buscar resultados inmediatos, sino de permitirte el tiempo y el espacio necesarios para descubrir algo nuevo, algo que solo puede surgir cuando realmente estás en sintonía contigo mismo. Finalmente, ¿estás dispuesto a usar la soledad como un refugio creativo? ¿Estás dispuesto a permitir que tu mente se exprese libremente, sin las presiones externas, y a confiar en tu propio camino? La soledad puede ser una herramienta poderosa, pero solo si aprendemos a usarla de manera que nos permita ser nosotros mismos y crear desde nuestro interior. Al llegar al final de este recorrido por la visión de Leonardo da Vinci sobre la soledad,
Encontramos un tema recurrente en toda su vida, la búsqueda de la perfección y la expresión más pura de la creatividad humana. Para Leonardo, la soledad no solo fue un espacio para la reflexión y el autoconocimiento, sino también un terreno donde cultivó el legado que perdura hasta nuestros días. La soledad fue, de alguna manera, la incubadora de las ideas que marcarían su impronta en la historia. La creatividad, como ya hemos mencionado, no es un proceso lineal ni rápido. Requiere tiempo, esfuerzo, introspección y, sobre todo, paciencia. Leonardo, a lo largo de su vida, fue consciente de que las grandes obras no nacen de la prisa, sino del constante trabajo en solitario, de la repetición de un proceso que se nutre de la quietud y la paciencia. Si miramos su obra, vemos que muchas de sus investigaciones y proyectos fueron incompletos, pero cada uno de ellos dejó una huella indeleble. Lo que parece inacabado es, en realidad, un testamento de su dedicación y su constante búsqueda por entender lo que estaba más allá de lo evidente. La soledad fue clave en ese proceso de creación continua. Cada obra, cada descubrimiento era una extensión de su mente, de su forma única de ver el mundo. En ese espacio de silencio y reflexión, Leonardo no solo plasmaba su arte, sino que también lo perfeccionaba. Refinaba cada detalle hasta alcanzar la excelencia que siempre perseguía. De este modo, la soledad se convirtió en el lugar donde nació su legado creativo. Un legado que fue más allá de lo que pudo haber logrado en su tiempo, pero que hoy sigue influyendo en generaciones posteriores. En Nist, nuestra propia vida, la soledad también puede ser el terreno fértil donde sembramos las semillas de nuestro legado personal. La creación, ya sea en el arte, la ciencia o en cualquier otro campo, requiere de ese espacio silencioso donde podemos desarrollar nuestras ideas sin la interferencia de la opinión ajena. Cuando tenemos la libertad de ser nosotros mismos, de cuestionar, de explorar y de equivocarnos sin miedo, creamos algo único, algo que tiene el poder de perdurar más allá de nosotros mismos. Este es el verdadero poder de la soledad. Nos permite dejar una huella auténtica, no solo en el mundo, sino también en nosotros mismos. Es cierto que en la actualidad, la soledad a menudo se percibe de manera negativa, como un vacío o un castigo. Sin embargo, es importante recordar que el vacío es solo una oportunidad para crear, para construir algo nuevo desde cero. Así como Leonardo transformó su tiempo en soledad en un proceso continuo de descubrimiento y creación, también nosotros podemos aprovechar esos momentos de calma para dar forma a nuestra propia historia, para dejar un legado que refleje nuestra autenticidad y nuestra verdad interior. Pero para que ese legado sea posible, necesitamos estar dispuestos a abrazar la soledad y a usarla como una herramienta para crecer, aprender y crear. Solo cuando nos permitimos estar completamente solos con nuestras ideas, sin el ruido del mundo exterior, podemos realmente conectarnos con lo que somos y con lo que somos capaces de lograr. Al final de este viaje de introspección, la pregunta que queda es, ¿qué legado estás dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a aprovechar la soledad como una herramienta para crear, para descubrir y para dejar una huella auténtica en el mundo? La respuesta a esta pregunta determinará no solo lo que logres, sino también lo que te conviertas en el proceso. Al cerrar este recorrido sobre la visión de Leonardo da Vinci acerca de la soledad, llegamos a una conclusión fundamental. La soledad no es un enemigo, sino una aliada silenciosa en nuestra búsqueda de autoconocimiento, creatividad y crecimiento personal. Si observamos la vida de Leonardo, vemos que la soledad fue su refugio, el espacio donde cultivó sus ideas más innovadoras y sus descubrimientos más trascendentales. Fue en la quietud de su mente y en la serenidad de su aislamiento donde encontró las respuestas a las preguntas que otros no se atrevían a hacer. A lo largo de estos capítulos hemos visto cómo la soledad
puede ser un espacio de reflexión, autoconocimiento, creatividad y conocimiento profundo. La soledad de Leonardo no era una simple ausencia de compañía, sino un espacio de libertad. Fue la libertad para cuestionar, para experimentar, para fallar, para aprender y, lo más importante, para crear. Leonardo no solo usó la soledad para sus proyectos artísticos, sino que la convirtió en una herramienta poderosa para entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Ahora, en nuestra propia vida, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. La soledad no necesita ser temida ni evitada, sino comprendida como una poderosa aliada en nuestro viaje de autodescubrimiento y creación. Podemos elegir abrazar estos momentos de quietud, reconociendo que en ellos yace el potencial para nuestro crecimiento y transformación. El legado de Leonardo da Vinci nos recuerda que las grandes ideas, las grandes obras, nacen en el silencio, en la reflexión profunda y en la conexión con lo más auténtico de nuestro ser. La soledad, por tanto, es la chispa que enciende la creatividad y nos permite descubrir lo que realmente somos capaces de lograr. Así que, ¿qué harás con la soledad en tu vida? ¿La evitarás, temerás o te sumergirás en ella como una oportunidad para descubrir tu verdadera esencia, para crear y para transformar tu mundo? La elección está en tus manos. Recuerda que, al igual que Leonardo, tienes dentro de ti el poder de crear algo único, algo que solo tú puedes ofrecer al mundo. Y para hacerlo, quizás solo necesites un poco de soledad, ese espacio tan temido, pero tan esencial, donde todo lo que está dentro de ti puede surgir, crecer y florecer. La soledad no es una condena, es una fuerza transformadora. Abraza ese espacio de silencio y deja que te guíe hacia tu verdadera creatividad, hacia la persona que estás destinado a ser. Al igual que Leonardo da Vinci, solo cuando encuentras paz dentro de ti, podrás encontrar lo que el mundo necesita.